Y como les adelantábamos, vamos a hablar de cambio climático. Uruguay tiene una Secretaría de Respuesta al Cambio Climático que ya cumplió 10 años de trabajo. ¿Esto es suficiente? ¿Qué objetivos se han cumplido? ¿Qué queda por hacer? Para hablar de todo esto recibimos a Carlos Colache, quien es el titular de la Secretaría Nacional de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, buenos días. Buen día. Bueno, cuando se presentó este aniversario número 10 de la Secretaría, Vázquez destacó que Uruguay es una referencia internacional en materia de adaptación y trabajo de cara a mitigar los efectos del cambio climático. ¿Cuáles son los mojones de ese trabajo que viene haciendo Uruguay y que tiene también la visión crítica por parte de algunos sectores ambientalistas, ¿no? Pero bueno, vamos con el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Bien, bien. Bueno, primero que nada, es una satisfacción este aniversario, estos 10 años que cumple el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad. No solo lo digo en un sentido colectivo, de festejar estos 10 años de esta innovación del punto de vista de la gobernanza, de un tema que así lo merece, sino en lo personal, porque hace 10 años a mí me tocó estar sentado en el Ministerio de Vivienda y fue justamente en ese momento donde creamos, obviamente con el fuerte apoyo y complementariedad del Presidente de la República, que es una persona muy interesada en este tema, se creó este sistema que básicamente es importante recordar el motivo de su creación. El fenómeno del cambio y variabilidad climática, que es un fenómeno global, responde a una cantidad de acciones del ser humano sobre el planeta que cuando lo vamos a la escala de cada uno de los países implican la intervención y la definición de políticas y acciones y modelos de producción y de desarrollo que implican la acción de todos los ministerios. Es por eso que el sistema lo que logra, y lo ha logrado en estos 10 años en una forma muy buena, es interactuar transversalmente para definir las políticas de respuesta al cambio climático en Uruguay e incluso manteniendo una fuerte relación y cumplimiento con la agenda internacional en el tema. Concretamente, ¿cuáles son esas políticas que se han practicado en estos años? Bueno, primero que nada, las acciones vinculadas al cambio climático tienen distintas categorías, llamémosle, entre lo que son las acciones de mitigación, y es decir, las acciones que podemos hacer para reducir la emisión de los gases de efecto invernadero que provocan este problema. En ese sentido somos un país que obviamente por nuestra escala somos un granito de arena en la emisión de gases de efecto invernadero, pero eso no quita, digamos, que asumamos fuertes responsabilidades en los acuerdos internacionales, y esta acción de mitigación es una acción de carácter totalmente global e internacional. La reducción de emisión de 1 gramo de anhídrido carbónico que suceda en una punta del mundo le importa al otro, a la otra punta. Es decir, es una acción que Uruguay está muy comprometido, pero es de carácter totalmente internacional. Lo que haga Uruguay no tiene sentido si no es en el concierto internacional. De todas maneras, Uruguay es, digamos, un emisor o lo contrario, porque se hablaba de que como es tan verde Uruguay, sí, genera efecto positivo más que negativo, aunque está el metano de las vacas, que digamos que es el... Con todo el rodeo que tenemos. Que es el principal factor de contribución, digamos, negativo por parte de Uruguay. Simplemente complementando lo anterior, quería, solamente como titular, no olvidar lo que son las acciones de adaptación, que son muy importantes ya después a nivel local, porque son aquellas acciones que se realizan para que las acciones del cambio y la variabilidad climática, a nosotros nos perjudica más, diría hoy por hoy, la variabilidad que el cambio climático, no traigan problemas a distintos aspectos o el bienestar de nuestra población. Y sí, efectivamente, nuestro tipo de producción, nuestra escala país, hace que seamos un país que tenga ciertas características particulares con respecto a otros en el tema de cambio climático. Hay países, digamos, donde, especialmente donde las emisiones son más fuertes, son por el tipo de quema de hidrocarburos, ¿verdad? Digamos, en su conjunto, incluso, digamos, especialmente por lo que es la generación energética.
Nosotros en Uruguay tenemos hoy una producción de energía eléctrica del 90 y largo por ciento, digamos, por fuentes renovables, algo que cuando se expone en los organismos internacionales, en las conferencias internacionales, siempre hay alguien que pregunta, pero perdón, dijeron 98%, está mal eso, ¿verdad? Debe ser 9,8%. Porque no pueden creer que un país tenga un 98% de producción de energía por fuentes renovables. Somos un ejemplo en el mundo en eso. Y todo un proceso que se ha dando, especialmente con lo que fue la incorporación de la energía eólica y también de la solar ahora en nuestra matriz de producción energética. Entonces sí es cierto, digamos, que después tenemos algunos aspectos como es la producción vacuna, digamos, que tiene por sí fisiológicamente la vaca emite ciertos gases de efecto invernadero y en eso, digamos, también tenemos acciones, pero hay que ver de que las vacas no son las culpables de lo que les ha sucedido al planeta, ¿verdad? Digamos, después se ve que la vaca contribuye, digamos, con una cuotita, pobre vaca. No, claro, pero los deberes que todos los países tienen que hacer, ese es el deber de Uruguay. Exacto. Pero, digamos, nosotros a grandes rasgos, ya digo, si bien hay tales acciones que nosotros, a pesar del aumento de producción y de la economía nacional que hubo en los últimos años, que prácticamente triplicó el nivel de la economía, por otro lado, si en el Acuerdo de París se hace la medición con respecto al año 1990 y nosotros prácticamente de aquí al 2025, que es cuando figura el primer compromiso que tenemos de presentación de acuerdo al Acuerdo de París, que se hizo en el 2017, tenemos prácticamente el mismo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual también, y además trabajo que se hizo con mucha responsabilidad para cumplir con esos compromisos. Entonces, en esa ecuación positiva-negativa, emisión, recicle, ¿cómo está Uruguay? Y si lo hacemos con respecto a... ¿Positivamente o negativamente? Si lo hacemos, comparamos con respecto al 90, al 1990, venimos reduciendo importantemente las emisiones y en ese sentido somos un ejemplo. ¿Uruguay adhiere al mecanismo, a uno de los 3 mecanismos del protocolo de Kioto, de los bonos de carbono? No formalmente, pero... ¿Por qué no el país no se ha sumado a esa iniciativa? Pero ese mecanismo, digamos, ahora con el Acuerdo de París ya no corre más. Digamos, caducó. Sí. Ajá. Así que, digamos, hay un fondo verde al cual Uruguay aplica y es la vía de financiamiento que hay internacional aprobado en el Acuerdo de París. Nosotros, supongo que nunca está de más repasar muy brevemente, digamos, el tema del cambio climático, porque también todavía siempre existe algún escéptico y uno de repente le pregunta a Juan o a María en la esquina qué es el cambio climático y no hay la mínima idea, y eso me parece que es un tema que siempre es muy importante educar y establecer. Esto es un fenómeno totalmente características antrópicas, es decir, es por culpa del ser humano que hoy tenemos esta situación en el planeta. Cuando se ha escuchado algunos argumentos diciendo de que cambios climáticos en las eras de la existencia del planeta Tierra han ocurrido, y es cierto, pero se desarrollaban por fenómenos que no eran causados por el ser humano y se desarrollaban en periodos de tiempo de repente de millones de años. Hoy estamos viendo cómo ha aumentado 1 grado el promedio de la temperatura del planeta, digamos, en los últimos 50 años. Eso es un hecho real y medible. Es un hecho real, medible. Más allá de lo opinable que pueda ser el tema, ¿no? No hay duda, además, que el culpable es el ser humano, porque, digamos, está definido el efecto físico-químico que genera el hecho de que nosotros, con la producción de una determinada cantidad de gases propios de la forma de producir y de la quema de hidrocarburos, por ejemplo, que tenemos hoy en nuestro modelo de desarrollo, se genera justamente un efecto invernadero, es decir, que se calienta la atmósfera mayor de lo que se debería, y ese proceso, digamos, es paulatino y creciente, pudiendo llegar con un crecimiento de 1,5 grados al 2050, lo cual sería una situación muy dramática, y con el límite de 2 grados ya como una situación que podría traer catástrofe a nivel planetario. Entonces, no hay que ser agorero con esto, porque yo estoy seguro que la humanidad va a ir respondiendo como ya muchos países lo hacen. Posiciones como la de Trump, de que no existe cambio climático, digamos, solamente van a durar lo que dure su mandato, así que, digamos, es un tema puramente circunstancial. La humanidad va a comprender
comprender que tenemos que salvar al planeta y a nuestras generaciones futuras. Y cuando se habla de la edad de la piedra, de la edad del fuego, que fueron cosas que estudiamos históricamente en el transcurso de la existencia de la humanidad, en un futuro se va a hablar de la era del petróleo. Y es más, va a ser mucho más cortito que otras eras. La era del petróleo va a ser una era de 150 años. Nosotros nos tocó vivirla, pero el petróleo, digamos, no puede ser el modelo de generación de energía porque es totalmente incompatible con nuestro planeta. Y así va a marchar todo. Dentro de 20 años los autos van a ser mayoritariamente eléctricos, lo mismo el transporte. Habrá otros temas que costarán más desarrollar, como el transporte aéreo. Pero hoy la tecnología va por ese lado y yo soy muy optimista de que ojo, hay un tema cuando hablamos de cambio climático, generalmente hablamos de calentamiento global. Sí. Y hablamos de cómo va aumentando la temperatura paulatinamente, como recién decíamos. Sin embargo, hay otro fenómeno que siempre hay que tener asociado, por eso hay que hablar de cambio climático y variabilidad climática. Y la variabilidad climática, por el aumento que ya hubo de temperatura y las condiciones actuales atmosféricas, ya está impuesto entre nosotros. Por eso es que hoy tenemos mayor frecuencia de fenómenos extremos climáticos y los mismos de mayor intensidad, como pueden ser para nosotros cómo nos afectan las sequías, las inundaciones, o sea, las grandes lluvias, fenómenos como los que vivimos de cianobacterias, que está ligado a este fenómeno también. Entonces, eso ya nos afecta a nosotros. Nosotros en los modelos de desarrollo que estamos trabajando, tenemos una cooperación con el BID en ese sentido, generamos modelos de desarrollo, trabajando junto con OPP, para los próximos 20 o 30 años, y viendo especialmente los conflictos que hay, es con un modelo matemático, los conflictos que pueden desarrollarse entre lo que es alimentación, el sector agua o el sector energía. ¿El principal desafío cuál es entonces? Porque, bueno, muchos ambientalistas denuncian la situación del agua, especies que aparecen muertas. Exactamente. Este verano tuvimos, ¿no? Exactamente. Bacterias presentes durante toda. Exactamente. Las autoridades nos decían que era un fenómeno puntual, que iba a pasar cuando pasaran las altas temperaturas, pero duró más de lo previsto, llegó más lejos de lo previsto también. Llegaron para quedarse, dijo la ministra de León. Exactamente, no. Llegaron para crearse. Las cianobacterias existen desde mucho antes que el ser humano, digamos, así que llegaron mucho antes que nosotros. Sí, nosotros llegamos. Ahora las estamos viendo. Ahora las estamos viendo. Son mucho más visibles. Claro, se generan condiciones, no solo por la variabilidad climática que decimos hoy, sino por el aumento de producción que hace que en los cursos de agua haya mayores nutrientes, fósforo y nitrógeno, que son de lo que se alimentan las cianobacterias. El primer suceso en el libro de la historia del agua potable, es publicado hace poco por el ingeniero Danilo Ríos, el otro día lo estaba repasando, y habla de un suceso de 1886, si no me acuerdo mal, donde hubo un problema, digamos, de llegada de agua potable a la ciudad de Montevideo de aquella época por una floración de cianobacterias en el río Santa Lucía. Y con esa información y desde hace 10 años que está trabajando esta secretaría, ¿no se podía prever un fenómeno? Primero que nada, una aclaración. La secretaría trabaja desde el año 2016. Que fue creada por la Ley de Presupuesto Nacional promulgada a fines del 2015. Lo que trabaja hace 10 años es el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. La Secretaría, digamos, es la de Ambiente, Agua y Cambio Climático, tiene 3 años. De todas formas, los procesos que se han realizado con respecto al trabajo para mejorar la calidad de las aguas de nuestros cursos, en lo que podemos hacer a nivel nacional, tiene distintas etapas en las últimas décadas. Los primeros antecedentes que yo conozco ya son de 1980, de la década de 1980, donde ya se identificaba el problema, donde ya había habido ciertos reportes internacionales con respecto a la generación de cianobacterias. Ese tema se empieza a estudiar dentro de OCE, con los técnicos de OCE, porque es donde repercutía, digamos, el problema en la calidad del agua que se potabiliza. Y esos son los primeros antecedentes, pero diría de preocupación, no solo en Uruguay, sino que eran los primeros reportes a nivel mundial. Donde, digamos, la incidencia pasaba en algunos lugares a tener mayor peso que en otros lugares, especialmente en países desarrollados. En la década del 90 las acciones fueron pocas,
pero lo que sí que se constató de que la calidad de las aguas efectivamente pasó a complicarse con valores de fósforo y nitrógeno, y especialmente me estoy refiriendo al río Santa Lucía, que es tan importante para nosotros estratégicamente. Y recién entonces, en los primeros años de este siglo, se identifica la necesidad de estudiar seriamente el problema. Yo lo que les puedo decir que en el año 2006, 2007, y yo recuerdo, digamos, estando en el Ministerio de Vivienda, el trabajo que se contrató con una consultora japonesa, financiado por fondos japoneses, para identificar las fuentes de contaminación del río Santa Lucía. Miren, fíjense que estamos hablando de 2005, por poner una idea. Ese estudio demandó 6 años de trabajo en 3 distintas etapas y logró obviamente un resultado buenísimo, que es identificar plenamente cuáles son las causas de contaminación en el río Santa Lucía, qué porcentaje corresponde a ciudades que no tienen saneamiento, qué porcentaje corresponde a contaminación difusa por la actividad agropecuaria, qué porcentaje corresponde a la producción industrial. En base a ese resultado es que se establecieron las medidas de acción para identificar claramente dónde actuar de acuerdo a las causas. Entonces, ustedes dirán, no se ha hecho nada. Claro que solamente el estudio de identificación de las causas en forma seria demandó 6 años. El plan de acción, hay un plan de acción vigente desde el 2013, cuyas medidas de acción ya han tenido buenos resultados. Estamos en una meseta, no ha habido incremento de fósforo y nitrógeno, sino que estamos por el buen camino en ese sentido. Pero recientemente, y se anunció públicamente el Día Mundial del Agua, se ha aprobado la segunda generación de medidas, que realmente incorporan todas las experiencias que se tienen de las acciones que se vienen desarrollando desde 2013, se corrigen algunas de ellas y se incorporan una serie de medidas adicionales. Falta algo de tema punitivo también, ¿no? A veces la letra con sangre entra, porque hay un reclamo claro, por ejemplo, una fiscalía especializada en delitos medioambientales, están remolones por allí los legisladores para que eso suceda. También legislar en materia de delitos medioambientales. Totalmente. Y es decir, el Centro de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Economía, presentó hace un año, pero además es un trabajo que tuvo varia notoriedad también a nivel de la prensa, todo un estudio de fiscalidad verde, hacia dónde hay que caminar. Por supuesto. ¿Usted entiende que es necesaria una fiscalía? Sí, hay una fiscalidad verde, digamos, lo que sí, por supuesto que cuando se habla de fiscalidad, digamos, nunca no se puede decir que se agreguen impuestos, simplemente es el equilibrio fiscal, cómo se baraja en función de que vaya hacia el camino de promover una economía verde con una fiscalidad verde. Ese es un camino que, por supuesto, Uruguay tiene que transitar, yo estoy convencido de eso. Es un proceso. Nosotros estamos elaborando una hoja de ruta en ese sentido. Claro. Pero las nuevas medidas del Santa Lucía, entre otras cosas, prevén justamente los estudios económicos, la evaluación costo-beneficio de las medidas y justamente, digamos, lo que puede ser las medidas, en todo caso, sancionatorias. Hubo algún ejemplo a nivel de la Intendencia Municipal de Canelones, con la Intendencia multando por cifras millonarias, ¿verdad? En algún caso, o sea, que es un tema que por supuesto hay que atender. Bien. Colache, le agradecemos mucho la presencia esta mañana. Es una buena excusa estos 10 años digamos, del Sistema Nacional para poder hablar de la temática, para poder seguir avanzando en realidad en el tratamiento de estos temas que, bueno, se imponen evidentemente y con últimos episodios, como decía Lore, que nos han hecho hablar mucho más todavía. Así que le agradecemos mucho esta presencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Cerramos con Colache por acá.